Express News Podcast presenta el siguiente programa. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Migrantes. Esta es la segunda parte con Diana Higgins. Diana, quien nos dijo, quien expresó aquí que lo que tenía no era lo que soñaba, pero aprendió a quererlo. Y eso en el primer episodio nos ha quedado claro, cómo de la ingeniería civil pasó al mundo financiero, cómo logró vivir, adaptarse. Tiene hoy una familia, digámoslo, inglesa, un esposo del Reino Unido y tiene su familia. Diana, bienvenida a la segunda parte primero que todo. Tu familia, Diana, tienes hijas, ¿verdad? Sí. Dos, digamos. Dos. Una de esas hijas, que lo hemos dicho al principio, es adoptada, y le había puesto las comillas porque esta adopción es muy hermosa, es adopción de todas maneras. Es la hija de una gran amiga tuya que fallece, lamentablemente fallece. Pero tú le abres las puertas a esa hija, me imagino que por ese amor, por ese cariño. Y porque, como lo venimos hablando, es otra de tus conexiones con la vida y es otra de tus conexiones con el mundo. Y a los 17 años, si no estoy mal, tú me corriges, entra en tu vida y entra en la vida de tu esposo y en la vida de tu familia y en la vida de tu hija también, de tu otra hija. Sí. Pues sí, ella ya era parte de nuestra familia, digamos. Bueno, a ver, la historia. Mi amiga Jackie, desde los 5 años fuimos al colegio juntas. Ella se quedó en Colombia, fue mamá soltera de María, y María es prácticamente la misma edad de mi hija. Entonces, durante toda esta época en que mi hija estuvo creciendo, Antonia, nosotros viajábamos a Colombia, nos veíamos con Jackie y las niñas se hicieron muy amigas. De tal manera que ellas viajaron en tal vez 2 ocasiones aquí a Londres. Cuando María cumplió los 15 años, fue su regalo de 15 años que estuvo con nosotros. Y bueno, éramos una familia muy cercana, digamos. Jackie era la persona con que durante COVID yo hablaba todos los días de la vida. Y pues éramos muy cercanas y nos hablábamos muy frecuentemente. Em, Estuvo desaparecida y la encontraron, murió en 2020, Colombia. al final en Colombia. Y la niña, yo estuve pendiente desde el principio. Tenía 17 años, estaba terminando su colegio y nos dimos cuenta que, bueno, iría a vivir con el papá, pero el papá tenía su familia y no eran muy cercanos, digamos. Entonces eso como que no estaba funcionando muy bien. Y mi hija y ella se entendían muy bien y mi hija empezó, ay, traigamos a Mari. Bueno, igual ella vino a pasar Navidad con nosotros y a los 3 meses tuvo que devolverse a seguir su colegio, ¿no? Porque ya abrieron los colegios y ya no se podía estudiar en línea. Ella cumplió 18 años, entonces ya adopción no aplicaba en realidad, pero sí la invitamos a vivir con nosotros y que estudiara acá con nosotros y se organizó todo para que ella viniera y es parte de nuestra familia. Qué hermoso escucharlo. Y también la intención de la pregunta y entrar en esto es porque encontramos en que quienes conocen a Diana Higgins saben que Diana es una persona que está siempre con la comunidad. Tiene como ese aspecto porque cuando se habla de la gente en finanzas, a veces se tiene la idea de que son muy, muy crudos, ¿verdad? Muy fríos en todos los aspectos, pero estamos encontrándonos a una Diana Higgins que es todo lo contrario. Habla de conexiones, habla de recuperar tal vez momentos de esa vida que tuvo en Colombia. Y aquí sí que es bien importante porque has recuperado, o digámoslo, eh, traes de regreso a tu vida algo que ha significado mucho. Esa amistad con una Ujú, amiga que ya no está, Jackie, me ujú, dices que se ujú. llama. Situaciones difíciles, desaparece, pero hay una hija y esa hija conecta con tu hija y hoy hace parte de tu Sí, familia, sí, Mari se gradúa de abogada ahorita en aquí en el julio. Reino Unido. Sí, se va a graduar y ya tiene trabajo, ya está ubicada y nada, para adelante todos.
cambiaste la vida de otra persona. Todos la cambiamos, ¿no? Ella también tuvo que hacer de su parte, ¿no? Digamos que todo esto no fue una línea recta. Todos estos cambios son con muchísimos esfuerzos, ¿no? Eh, Como decíamos, cada vez que hacíamos un paso adelante para que ella pudiera venir, pues era ganando camino en todos los pasos que hicimos, pero Déjame, lo logramos. te pregunto ahí qué cruel debió haber sido, porque además coincide con el COVID y todo eso, cuando tu amiga Mm, se desaparece. mm, Además, porque en esta situación tampoco podías hacer mucho y nadie podía hacer mucho, pero tú ujú. sostienes la conversación con su hija, o mejor dicho, tu Sí, hija también ayuda en eso. sí, sí, Y ya todos. cuando ustedes Ujú. se enteran, deciden, entonces, Sí, lo primero fue que pasara Navidad con nosotros y vino Navidad y luego cerraron acá por COVID. Llegó la alerta roja en ese diciembre del 2020 y pues ya no habían vuelos ni nada, entonces se quedó más que la Navidad, se quedó hasta febrero más o menos. Y pues nos dio mucho pesar cuando se fue. eh, pues son nexos muy fuertes, ¿no? En esos momentos. Entonces, no, fue digamos que muy natural el siguiente paso. habíamos dejado tu historia en esa empresa, y ahí, Sí. empresa ya aquí en el Reino Unido. Y me imagino que de ahí viene una cadena de que yo llamaría, y que cualquiera podría llamar exitosa, porque responde a tus expectativas profesionales, Sí. ya tienes tu independencia y empiezan tus conexiones. Mm. Uno cuando revisa cosas tuyas, hoy todo el mundo puede revisar cosas de uno en internet, encuentra mucho el ambiente inglés en ti, Ujú. pero también es curioso porque uno también te ve muchísimo en el ambiente latinoamericano. Y sí, hay dos ambientes, y hay muchos Sí, ambientes aquí, sí, pero uno te ve en las reuniones donde solo se habla español, por decirlo sí, así, y también en las reuniones donde no se habla español, se habla inglés, por sí. supuesto. ¿Cómo siguen este tema de conexiones? ¿Qué tan importantes son las conexiones para ti, o qué tanto han hecho ese tipo de conexiones Ujú, en tu vida? ujú. Bueno, digamos que yo aprendí el tema de conexiones 15 años después, ¿no? En esa época, pues las cosas sucedían, ¿no? El- si tú me haces esta pregunta en el año 2000, 2003, yo no estaba muy involucrada en los temas colombianos. Digamos que mi mente estaba involucrada en establecerme aquí, ¿no? Y no a propósito, simplemente todos mis esfuerzos mentales de tiempo físico era primero adaptarme a las compañías y a la forma de trabajar acá. Y al principio es un poquito de sobrevivencia corporativa, digamos, porque es un ambiente muy diferente. El, el el cambio fue en el 2005. Conocí a varios exalumnos de mi universidad que eran de otras generaciones en una reunión que hizo la universidad aquí en Londres. Con dos o tres al Universidad de principio. los Andes, Colombia. Exactamente, la Universidad de los Andes, vino el rector y se reunieron como 100 personas. Y pues la emoción de volver a estar con personas parecidas a como cuando uno creció, cuando uno estuvo en la universidad. Eran los planes de Colombia al 2022, algo así, no me acuerdo. Como que se me revolvió algo por dentro, como diciendo, oye, no, esto no lo puedo perder. ¿Qué pasa con Colombia que lo he dejado atrás? Además de ir a Colombia de vez en cuando a ver a mi familia, pero de ahí no pasaba. Yo era más involucrada aquí en desarrollar mi carrera. Entonces, y bueno, ya tenía a Antonia, mi hija nació en el 2003. Pero esas reuniones que después de esa reunión hacíamos con quienes nos habíamos conocido ahí, se fueron acabando. Ya la gente no llegaba, entró el invierno. Un día llegué yo y yo estaba sola, nadie llegó. Y yo dije, bueno, aquí toca hacer algo porque qué pesar que esto se pierda, ¿no? Y armé un grupo Yahoo
No sé si te acuerdas que Ya, antes de claro. Facebook. No, y además estás en lo cierto, porque hasta ese entonces, 2005, no había llegado Facebook, no No, teníamos redes sociales todavía. no, no, no había. Entonces armas el grupo Yahoo. Yahoo, se llamaba Grupo Yahoo, Unidades Londres. Y entonces el propósito del grupo era decirles, nos vemos en el pub, tal día, a tal hora. Con esos 100, No, eran 10. Al ok. principio éramos 10 porque los 100 nunca los volvimos a ver. Pero sabíamos que había 100 en Londres, por lo menos había Existían por gente. ahí, pero pues no, ya estaba la desbandada otra vez. Entonces esos 10 empezaron a traer uno, otro, y la emoción en esa época de llegar a un pub lleno de ingleses europeos y nosotros un grupito de colombianos que teníamos algo que ver entre todos o que estábamos desarrollando conexiones. Eso era muy emocionante. Lo disfrutábamos muchísimo. Era como, oye, esto es extraordinario, qué rico vernos. Y, y entonces empezaron a llegar más y luego nos reuníamos 20, 30 a través del grupito Yahoo, ¿no? El grupito Yahoo se convirtió en 100. Vea, Y, pues. y ya se convirtió en algo más difícil de manejar porque el Yahoo solamente le dejaba a uno mandar 20 personas en un día. Entonces le tocaba a uno recordar el pub en 5 días para que todo el mundo entendiera que había una reunión. Y se volvió administrativamente difícil hacerlo, pero bueno, yo lo hacía, armaba la base de datos, todo esto. En una de mis visitas a Colombia, visité la universidad y visité la Asociación de Uniandinos. Es una asociación de exalumnos que existe desde hace 70 años. Muy Este fuerte, año. entre otras cosas, y que ayuda mucho y tiene muchas actividades. Sí, ahorita te puedo hablar de la asociación, pero hablé con ellos y dijeron, bueno, eso es interesante, a ver cómo así. Yo no, es una red de contactos, pues todavía no tenemos el concepto de networking, o yo por lo menos no sabía de eso. Entonces era como difícil vender la idea, ¿no? De que eso era bueno, pero bueno, nos dieron apoyo como logístico, ¿no? Ya los emails no los mandaba yo, sino los mandaban desde la universidad o desde la asociación. Entonces me quitaron esa parte administrativa que era porque yo trabajaba a tiempo completo y ya tenía una hija, entonces eso se volvía unas trasnochadas terribles. Pero así fue, crecimos a 220 y en mi trabajo, estamos saltando mi trabajo, yo era en ese entonces jefe de crédito para Europa de Centrica, que es British Gas. Ya tenías en otro trabajo, ya Otro estabas. trabajo, sí. Y en este trabajo yo tenía que ir a Madrid, tenía que ir a Alemania, tenía que ir a Holanda, Bélgica. Y en cada uno de esos viajes yo contactaba a uniandinos que estuvieran en esas ciudades y hacíamos una reunioncita parecida a lo que hacíamos acá. Y así se fueron creando líderes en distintas ciudades europeas. Y bueno, yo les entregaba, digamos, esas mini redes a la universidad, a la asociación, para que desde allá les dieran apoyo. Entonces esas redes se desarrollaron ellas mismas en una forma, digamos, orgánica o parecida. Y así fue como se fue creando, digamos, esta red de uniandinos. En pocas palabras, Ujú. nace a través tuyo este grupo, digámoslo, específico en el Reino Unido, en Londres, y también siembra la semillita en otros lados, aprovechando tus viajes en la compañía que estabas. Hoy en día, ¿sigues al tanto? ¿Sigues en cabeza de esa red? ¿Y cuántos van? Sí, somos 400 en Inglaterra, en el Reino Unido. Alrededor del mundo son 5.000 uniandinos. En Reino Unido ya tenemos un grupito en Manchester y otro en Edimburgo. La gran cantidad de gente está en Londres y hay 40 países que tienen redes. Yo no digo que yo las haya formado y que sea la única, porque en cada país hubo líderes que crearon algo muy parecido. Pero sí tuviste una iniciativa importantísima Sí, que nadie, por eso se llama iniciativa, había tenido hasta ese momento. sí, no, eso sí, yo digo que fue
era algo muy nuevo, yo no conocía nada igual, inclusive una vez me reuní con los de Instituto de Empresa en España y me dijeron, mira, lo que tú tienes es algo muy extraño, porque las redes de exalumnos no se crean fuera de la universidad, las crea la universidad, pero ustedes crearon algo fuera de la universidad e invitaron luego a la universidad a que se unieran. Entonces me dijeron, es algo muy extraño, pero es algo muy nuevo. En esa época yo dije, bueno, hay que aprender de esto porque no tengo ni idea en lo que me estoy enfrentando. Y ahí fue cuando empecé a aprender de networking. Que ya vamos a entrar ahí, Sí, pero antes de entrar ahí te quería preguntar, ¿la asociación sabes cuántos exalumnos tenga? uy, no, cualquier número que te Sí, diga es, pero son muchos miles. mires, claro. No sé, Sí. 15, 20 mil. No me atrevo a decirte un número porque no lo recuerdo. ¿Y hacen muchas actividades ustedes con la asociación conjunta o tienen acá independencia? ¿Pueden programar? ¿Cómo les Sí, va a ese? Porque hay que decirlo y lo reitero, es una universidad, como muchas seguramente, pero que está muy bien posicionada. Es una sí. universidad en Colombia muy interesante. Y la pregunta concreta con esas asociaciones, a todos los exalumnos, todos ya están involucrados, viven aquí, trabajan, les ha ido bien, como Sí, preguntamos nosotros los latinos. sí, sí. Aquí, entonces nosotros identificamos, bueno, la asociación en Bogotá, en LinkedIn. Resulta que LinkedIn es la base de datos más actualizada de profesionales en el mundo, realmente. Eh, Ellos identificaron que en Reino Unido hay 1.300, o sea, en tu hoja de LinkedIn tú dices en dónde vives, 1.300 que estudiaron en la Universidad de los Andes y viven en Reino Unido. Alrededor del mundo hay 25.000. Entonces es una cantidad bastante grande. Aquí, ¿qué hacemos? Empezamos por temas sociales, hacemos picnics. El de nosotros es el próximo sábado. Nos reunimos en bares, en pubs, en forma informal, pero también hacemos alianzas, digamos, con el consulado, con las universidades, para dar charlas, para hacer foros, para ayudarnos en cosas específicas. Hay personas que están buscando empleo, nos reunimos con un reclutador y en un grupo de confianza se les hacen las preguntas que uno le da pena preguntarle a un reclutador y ahí se preguntan, ¿no? Entonces hay grupos de afinidad. ¿Y opera Diana solo para uniandinos, o sea, los de la universidad, o a veces también hacen eventos donde abren la puerta para que gente que no sea de Uniandes o uniandinos o de la Universidad de los Andes pueda también tener acceso? Nosotros, digamos, todo el mundo puede llevar a sus amigos y a su familia. La asociación tiene beneficios si uno es Miembro. miembro de la asociación. Hay beneficios que aplican a los papás, abuelos, hijos y nietos de uniandinos. Entonces, sí hay una conexión así. Pero nosotros nos ayudamos muchísimo con las otras redes también, ¿no? Hoy en día hay redes de javerianos, externado, universidades públicas, rosaristas, y hay otros que están creando redes y pues están apareciendo. Entonces, con ellos también nos reunimos y nos invitamos unos a otros. Y de alguna manera también recuerda un poco lo que uno vive en Colombia, ¿verdad? Porque cuando uno habla de los Andes, necesariamente tiene que hablar de la Javeriana también. Entonces Sí, está la Javeriana y tiene que hablar del externado y tiene que hablar de sí. todas las universidades que hacen parte de esto. Y las otras redes también tienen este mismo número de personas o... No sé de números, pero todas son ya un grupo importante. Y más importante que eso son grupos activos, ¿no? Tenemos, bueno, tenemos el WhatsApp, que estamos hablando, busco vivienda, arriendo mi cuarto, necesito un abogado para tema de impuestos, me voy a ir a este concierto, pero estoy sola, hay alguien más que que me pueda acompañar. Me Mi estoy mamá está aplicando trasteando. para la visa y no tiene ni idea cómo hacer el formulario. Desde todos estos temas hasta temas un poco más complejos como migratorios, como ya hablé del tema de impuestos, de visas, se ayudan unos con otros, ¿no? Eso es
permanente. Estamos hablando que son 20 mensajes diarios por lo menos. De Yahoo, del grupo Yahoo, Sí. ya en lo que estamos, ¿verdad? En la tecnología ha facilitado esto. Pero lo interesante de la conversación y donde hemos llegado y cómo se ha cruzado de manera, como decimos ahora todos, orgánica, es conexiones. Y aquí Sí. están las conexiones. Tú las necesitaste en algún momento, nunca fuiste indiferente a ellas, has trabajado en ello y logras ahorita tener esto, estar metido en esa asociación, pero además nos hablas de otras asociaciones para quienes nos están escuchando, los latinoamericanos, los colombianos, cualquier país de Latinoamérica. Lo importante de saber que aquí ya hay grupos y que también como migrantes a veces necesitamos sentir eso que tú al Ujú. principio no sentías. No estamos tan solos. Sí. Obviamente no estamos en nuestros países, pero ya tenemos también grupos en la universidad que estudié, por donde pasé, Ujú. la familia, estamos ahí. Y eso nos lleva al tema final ya para cerrar este episodio y es que aprendiste al networking. Sí. Que es una palabrita en inglés que en español podemos decir, bueno, a Red hacer de red conexiones. de conexiones, a hacer contactos. El networking, que tanto todo el mundo habla y dice, no, va a hacer networking. Para ti, ¿cuál es la importancia Ujú. de hacer ese tipo de redes, de conexiones? Em, Uy, es una pregunta enorme, pero uno tiene que respetar su red de conexiones. ¿Y a qué me refiero con respetar su red de conexiones? Eh, Empezar a dar primero. La mejor forma de empezar a crear una red de conexiones es ofrecer ayuda, en que te puedo ayudar. Mira, vi este tema, esta conferencia, ¿te gustaría ir? Que te conviene. La red de conexiones no es un uno a uno, ¿sí? No es de que yo te doy y espero que tú me des recibir de ti. No, uno le da a la red y con el tiempo uno se da cuenta que la red también le da a uno, pero la red puede ser una persona completamente diferente a la que uno ayudó. Entonces, cuando uno construye su red de contactos, es como un ecosistema vivo que ojalá se ayuden unos con otros y se vuelve un ecosistema muy poderoso para acompañarnos en nuestras vidas, ¿no? Y como migrantes, como te expliqué en la sesión pasada, uno de los temas que uno pierde cuando migra es su red natural de conexiones, su familia, sus amigos, la persona como creció en el colegio. Todo eso lo deja uno atrás y uno piensa esto es una aventura fabulosa, pero cuando llega la realidad de la vida, no hay quien apoyarse. Eso es lo que uno tiene que empezar a construir, a, a encontrar ese ecosistema. Esa red de conexiones, si hablemos ya de la palabra networking, aquí en Inglaterra es un lugar privilegiado para hacer ese Ujú, tipo de conexiones. Pero vamos a consejos prácticos. ujú, Y voy a hablar común y corriente, sin, digamos, ujú. desconociendo el tema por completo. Uno dice, bueno, hay una reunión, pero qué jartera, qué Sí, pereza, ¿para qué voy a eso? ¿Qué me pongo? sí. Es un listado de peros, digámoslo así, que Mm, no voy a hacer. mm, ¿Cómo superar eso? Y la pregunta de fondo, ¿es importante eso, hacerse todas esas preguntas o lo mejor es ir? mm. Pues sí, las preguntas son totalmente válidas y todos lo sufrimos. Yo aprendí de un libro que se llama The Jelly Effect, el efecto gelatina, de Andy Bounce. Como te digo, yo me tocó ponerle teoría a este asunto porque tampoco lo entendía. Y por personalidad soy introvertida. Entonces, esa situación de llegar a un cóctel o a una conferencia, abrir la puerta y ver un montón de extraños y tener que entrar ahí, a hablar con gente que nunca he visto en mi vida, eso para mí era aterrorizante, ¿no? Y pues todavía no es mi estado natural, pero como ya aprendí, pues nada, ahí le hacemos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué nos explica este señor Andy Bounce? Uno entra, mira, escanea el cuarto y tiene que empezar a buscar
grupos abiertos. Grupos abiertos es que tú ves una persona de frente, a un lado, al otro, y hay un espacio físico en donde uno puede entrar. Entonces uno entra al espacio físico porque eh, es una red abierta, es un grupo abierto. Y hay muchas frases que uno tiene que aprender, se las puede uno aprender de memoria y saluda. Hello, do you mind if I introduce myself? ¿No? Nadie le va a decir que no. Entonces, ellos muy seguramente ya están entrenados en networking. Si uno está en un salón así, estas personas también ya saben cómo es el asunto y se presentan a ellos mismos y le dicen, no, mira, estamos hablando de este tema, ¿tú qué sabes de esto? Y le ayudan a uno a hablar. Claro, hay situaciones en que no le ayudan a uno, ¿no? Y uno le toca ahí buscarla, ¿no? Ahí el truco es empezar a hacer preguntas para encontrar algo en común. Y ya cuando uno encuentra algo en común, eh, y una pregunta muy, muy fácil es, ¿qué te trajo a este evento? ¿Por qué vienes a este evento? Preguntas abiertas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te trajo? ¿Qué buscas de este evento? ¿Qué quieres? ¿Estás buscando una persona en particular? ¿No? Esas son las preguntas abiertas que uno hace y obvio que alguien tiene una razón por la que está en ese evento y obvio que te van a dar una respuesta. Y muy seguramente va a ser algo parecido a la situación en la que está uno. Entonces ahí es cuando empiezan las conexiones y empieza a uno a hablar. Claro, uno está en un evento y hay muchísimos grupos, 50 grupos de gente. Y si uno va a networking, pues la idea no es quedarse en un grupo. Hay que empezar a rotar y cambiarse. Entonces, ¿cómo se sale uno del grupo, no? Porque ahí hay un peligro que uno se queda media hora y se acabó el evento y no conoció a nadie más. Entonces, también hay técnica para salirse de un grupo. Y los ingleses tienen una cosa muy bonita y es que empiezan a hablar en pasado, ¿no? Ha sido un placer conocerte. Adiós. Oye, ¿te gustaría compartir el LinkedIn? Que nos conectemos en eso. Sí, es una forma de salirse y ya todo el mundo sabe, estás preparada para irte, ¿no? O simplemente si es válido, le dices, oye, pues tú que estás buscando una persona que, no sé, que es experta en biotecnología, acabo de hablar con este señor que sabe de este tema, si quieres te acompaño y te lo presento. Y eso es una forma, ya se mueve uno de ahí, lo presenta y se sale uno y se va a donde uno quiere. Entonces, es como consejos prácticos, pero a mí me han funcionado. Y si están escritos en un libro es porque le han funcionado a muchas personas. Y bueno, hay muchos más temas, ¿no? Que hay que hacerle seguimiento para realmente crear una red de contactos que sea valorada y que se trate con respeto y que pues uno pueda ayudarle a la gente y en cuando uno necesita, la gente le ayuda a uno. Algo muy importante, dices que eres introvertida Sí. y sin embargo, mira todo el tipo de conexiones que has hecho en tu vida, lo cual nos anima a todos, por supuesto, a que sí se Mm, puede y se logra. El networking, uno dice, empieza en tantas preguntas, en la ujú. invitación, en encontrar ese espacio, decir, bueno, hoy hay una reunión con temas de mi interés y voy. Y uno pensaría que termina esa noche, termina Ujú. la noche o el día o la tarde, donde ya logré entrar ahí, Sí. me escucharon, pude contestar, entendí el inglés, todo este tipo de cosas que pasan y me va a aceptar en tal red social o Ujú. lo que sea. Hay un trabajo posterior a ese, me explico, uno tiene que hacerle seguimiento, Mm. seguir con esa persona que conoció, conversando. ¿Cuál es tu recomendación? Sí, empieza desde la preparación para el evento. Uno se prepara antes. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Una persona que esté trabajando en un banco, en el departamento de riesgo, estoy hablando de mí, digamos. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Quiero encontrar una persona que trabaje en este tipo de empresa, en este. Entonces, por eso el truco es hablar con la gran cantidad de gente que uno quiera, que uno pueda, ¿no? Tratar de moverse alrededor de esos grupos. Y el propósito de esas preguntas, respuestas, es ver si uno está encontrando a esa persona. ¿Cuál es el objetivo? Que de todo eso que uno ha hecho esa noche, encontrar a alguien que diga, sí, tomémonos un café.
ese es el propósito. Ahí nadie me va a dar el trabajo, ahí no voy a hacer la venta. Ese no es el propósito de ese día. El propósito de ese día es encontrar una o dos personas con las que puedo empezar una conexión eficiente. Y ya no es que nos vemos un café a ver si me da el trabajo. No, todo esto es lento, con tranquilidad, contacto y dejar que las cosas sucedan. Cuando uno, entonces, bueno, uno intercambia el LinkedIn o el teléfono, el WhatsApp, lo que sea, y uno le dice qué día, bueno, uno le escribe, le dice, oye, gracias, me encantó conocerte tal día, me gustaría intercambiar ideas de este tema. ¿Qué días, qué día te gustaría que nos tomemos un café o hacemos una llamada por Zoom o lo que sea, ¿no? Idealmente cara a cara, pero pues es un desconocido, no sabemos si se va a poder. Entonces, le puede contestar a uno o no. Hay que respetar eso, ¿no? Hay que respetar que no todo el mundo está en posición de darle tiempo a uno, pero muy seguramente sí, la gente es muy abierta a esto y si ellos fueron a hacer networking es porque están dispuestos a hacer lo mismo. Un truco que me explicó alguien es, la agenda de todo el mundo está llena esta semana y casi llena la próxima semana, pero en 2 semanas tienen mucho tiempo. Entonces uno les propone un día en 2 semanas. No, que esto es para mañana que nos veamos, no, en 2 semanas. Y muy seguramente la persona va a tener un espacio en su diario, pone la tarea en el diario y la reunión sucede. Entonces, ese es como el seguimiento que uno le tiene que dar al asunto y uno no llega a pedir, oye, no, mira, es que necesito que me des trabajo. No, oye, ¿qué empresas se mueven en ese sector? Yo tengo experiencia, tú de lo que has visto, qué tipos de trabajo son parecidos a los que yo he hecho, ¿no? Y esa información ya es muy valiosa porque no tiene uno que buscar en el universo de compañías, pero ya empieza uno a hacer su lista de compañías a donde uno tiene que empezar a golpear puertas. Entonces, eso es como una de las tareas que uno puede hacer después. Pues muy valiosas todas esas enseñanzas. Y yo aquí te voy a proponer algo. En el futuro, para que esta no sea la última vez que estés aquí, si hacemos un especial, un programa y seguimos hablando de estas redes de contactos, de Claro, networking, porque sí. sabes muchísimo del tema y qué bonito que podamos compartirlo con todos los migrantes. Vamos terminando digámoslo, especial con Diana Higgins. Y te quiero preguntar ya para el final, hoy en día, después de tantos años de llegar aquí, de Mm. una vida exitosa, hoy sigues haciendo lo mismo en términos de conexiones, sigues cada vez conociendo Ujú, más gente, ujú. sigues entusiasmado en tu profesión. ¿Qué estás haciendo en este momento? Bueno, no, yo adoro mi profesión. Como te digo, transformé de ingeniera civil a trabajar en el área financiera. Y ahí quiero acotar, Mm, interrumpo tu respuesta porque me llamó también mucho la atención una frase tuya que dijiste. Cambié las botas y el casco, por aquello de ingeniería civil, mm. por los tacones y el sastre. Sí, totalmente, literalmente. Eh, no era mi estado natural, ¿no? Este trabajo y lo que yo hago y la forma como me visto y la forma como hablo es diferente, es totalmente diferente a lo que yo hacía y aprendí a quererlo, ¿no? En el área de crédito me puse en la tarea en aprender y aprender y estuve en varias compañías. Iba a conferencias, aprendía de personas que sabían muchísimo, ponía mucha atención a todo. Y, y me he vuelto una experta en el tema. Sé de crédito muchísimo porque me gusta. Analizar compañías para mí es divertido. Es como leer una historia. Una compañía es una historia. Y entonces uno empieza a buscar qué le está pasando a la historia. Entonces, hoy en día trabajo en Drax, que es una planta de electricidad renovable.
el departamento de crédito y soy consejera a la junta directiva de unos brokers que se llaman Novion. Estos son productos derivados financieros de petróleo, de gas, de electricidad. Lo mío es la energía, ¿no? Entonces he estado en ese sector. Pues Diana, te felicitamos, te agradecemos compartir con nosotros tantas ideas de apoyo y lo que te dije, esperamos verte pronto. Ay, muchas gracias. Gracias a ti, Diana. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Express News Podcast presentó el anterior programa.